Secundaria primer grado. Matemáticas. Relaciones de proporcionalidad directa en diferentes contextos. Estimadas alumnas y estimados alumnos, sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que corresponde a la asignatura de Matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la maestra Magdalena Adriana Pozo Serrano. Es grato para mí estar con ustedes. Estén atentos a lo que vamos a estudiar. Les pido tener presente que todo esfuerzo suele tener una recompensa. ¿Listas y listos? Comencemos. En esta ocasión resolveremos problemas que nos permitan desarrollar el aprendizaje esperado. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa con constante natural, fraccionaria o decimal, incluyendo tablas de variación, con énfasis en resolver problemas de proporcionalidad directa en contextos científicos. Para esta sesión utilizarán cuaderno de matemáticas o, en su defecto, hojas para tomar notas, lápiz, goma, sacapuntas y su libro de texto de matemáticas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Sabían que, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente, nada más en la Ciudad de México se generan 13.149 toneladas de residuos sólidos todos los días? Con acciones como el reciclaje, la realización de compostas, entre otras actividades, se espera aprovechar hasta 10.700 toneladas de residuos. Allá en casa, ¿cómo maneja su familia el tema del reciclaje? Hablemos un poco del tema. ¿Sabían que por cada botella de plástico que se recicla se ahorra una gran cantidad de energía eléctrica? Esto debido a que al fabricar un producto nuevo desde cero, la cantidad de energía que se requiere para elaborarlo es mucho mayor a la que se necesita si se fabrica con objetos reciclados. La tabla muestra algunos números al respecto. Como vemos, con 10 botellas de plástico que se reciclan, se ahorran 200 watts de potencia eléctrica. Con esta información, podríamos saber qué tipo de relación representa el número de botellas recicladas y la cantidad de watts que se ahorran. La relación entre el número de botellas y los watts de potencia eléctrica que se ahorran representan una relación de proporcionalidad directa, ya que, al aumentar el número de botellas recicladas, los watts que se ahorran aumentan en la misma proporción. Pero, ¿cuántos watts se pueden ahorrar al reciclar 15 botellas de plástico? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad en este caso? ¿Cómo se puede responder a estas preguntas? Para saber cuántos watts se ahorran al reciclar 15 botellas, se pueden realizar diferentes procedimientos. Uno de ellos son las razones equivalentes y esto mediante una multiplicación y una división. Se puede encontrar un valor desconocido cuando se conocen las otras tres magnitudes. Para organizar los datos, usamos una tabla como la que se muestra a continuación. En la primera columna se escribe el número de botellas, 10 y 15, que son valores conocidos, y en la segunda columna los watts ahorrados, que en este caso son 200. El valor desconocido lo representamos con la letra X. La tabla se puede leer como 10 botellas es A, 200 watts, como 15 botellas A, X watts. Para hallar el valor desconocido, es decir, el valor de X, se multiplica 15 por 200, que es igual a 3000, y el resultado se divide entre 10. Se obtiene 300. Así sabemos que con 15 botellas que se reciclan, se ahorran 300 watts de potencia eléctrica. A partir de este ejemplo, profundicemos un poco más en el tema para que identifiquen la diferencia entre una razón y una proporción. Se llama razón a la relación por cociente de dos magnitudes y se puede representar con una relación de la forma y
sobre X. En la situación anterior, la razón era 200 sobre 10 y la otra razón 300 sobre 15. Si se efectúan las divisiones, se tiene en ambas el resultado 20. Por ello son razones equivalentes. Ahora les pregunto, ¿qué es una proporción? Se llama proporción a la igualdad de dos razones. En el problema que acaban de resolver, se dice que las razones 200 sobre 10 y 300 sobre 15, por ser equivalentes, son proporcionales. Ahora sí, podemos retomar el tema del reciclaje y del cuidado del medio ambiente para aplicar los conceptos referidos. Seguramente se dieron cuenta en el ejemplo anterior que si a 10 botellas le corresponden 200 watts de ahorro, a 5 botellas, que es la mitad, de 10 le corresponde 100 watts. Y como 10 más 5 es igual a 15, por lo tanto, al sumar 100 más 200, obtienen los 300 watts que se ahorran con 15 botellas que se reciclan. Esta pudo ser otra forma de completar la tabla. ¿Será posible calcular los watts de potencia eléctrica que se ahorran con 1, 2, 3 y 4 botellas recicladas? Para responder a esta pregunta, primero hay que contestar a la pregunta inicial. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad en este caso? Veamos. Ya sabemos, con 5 botellas se ahorran 100 watts y como pueden observar, al dividir 100 entre 5, el resultado es 20, lo que significa que por cada botella se ahorran 20 watts. Al realizar esta operación, lo que se obtiene es la constante de proporcionalidad del problema o el valor unitario, es decir, el ahorro de watts por cada botella. Con esto se da respuesta a la segunda pregunta del problema. Al multiplicar la constante o valor unitario por cualquier cantidad de botellas, es posible obtener la cantidad de watts de potencia eléctrica que se ahorran en cada caso. ¿Ya están completando su tabla? En una relación de proporcionalidad directa, el factor constante de proporcionalidad se simboliza con la letra K. Para representar algebraicamente el problema, se representa la cantidad de botellas con la variable X y a los watts ahorrados con la variable Y. Este tipo de relación se representa con una expresión algebraica de la forma Y igual a KX, donde Y representa la variable dependiente y se obtiene al multiplicar la variable independiente X por la constante de proporcionalidad K. Para obtener el valor de X, se divide la variable dependiente Y entre la constante de proporcionalidad, es decir, X es igual a Y entre K. En términos generales, cuando buscan los valores de Y, se multiplica X por la constante de proporcionalidad y, cuando buscan los valores de X, se divide Y entre la constante de proporcionalidad. Regresemos a la tabla para que revisen sus resultados, ahora que sabemos que la expresión algebraica que modela esta situación es Y igual a 20X. Al utilizar la expresión anterior, tenemos que con 2 botellas recicladas se ahorran 2 por 20 igual a 40 watts de potencia eléctrica. Con 3 botellas, 60 watts y con 4 botellas, 80. En las grandes ciudades, algo que podría favorecer al medio ambiente es cuidar las áreas verdes. En algunas localidades, las personas adoptan jardineras cercanas a sus domicilios e incluso llegan a colocar aspersores, que son mecanismos que dispersan o esparcen agua. Algunos especialistas en reciclado han mencionado que con 30 botellas de plástico se pueden fabricar 2 aspersores. Si se quisieran producir 5 aspersores, ¿cuántas botellas de plástico se necesitarían? Realicen en su cuaderno una tabla como la que se muestra en la imagen. De acuerdo con los datos del problema, sabemos que el número de aspersores que se pueden fabricar dependen de las botellas que se reciclen. Entonces, Y es la cantidad de aspersores que se fabrican, que dependen de la cantidad de botellas que se reciclan, es decir, X.
Como se mencionó, con 30 botellas se producen 2 aspersores, así que seguramente ya sabes cuántas botellas se requieren para fabricar un aspersor, ¿verdad? Claro, se necesita la mitad de botellas, que son 15. Lo que también permite afirmar que esas razones son equivalentes y que la constante de proporcionalidad K, en este caso, es un quinceavo, lo que indica que la expresión algebraica de esta relación es Y igual a un quinceavo de X. En el problema de los watts nos dimos cuenta de que para calcular los valores de X se deben dividir los valores de Y entre la constante de proporcionalidad. En este caso, para saber cuántas botellas se necesitan para hacer 5 aspersores, tendríamos que dividir 5 entre un quinceavo. Pero consideren que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de un número es aquel que al multiplicarlo por el primero, el resultado es igual a 1. En este caso, el inverso multiplicativo de un quinceavo es 15, porque al multiplicarse entre sí, el resultado es 1. Entonces, para saber cuántas botellas se necesitan para fabricar 5 aspersores, se multiplica el número de aspersores por el inverso multiplicativo de la constante de proporcionalidad, un quinceavo, que es 15. Al resolver la multiplicación 5 por 15, el resultado es 75, lo que significa que con 75 botellas que se reciclan, se pueden fabricar 5 aspersores. Continuamos con el problema. Si ahora quieren saber cuántos aspersores se pueden fabricar con 45 y con 120 botellas, ¿qué operación se debe realizar para tener la respuesta? En esta ocasión, están buscando valores de Y, así que la operación que deben realizar es la multiplicación de la constante de proporcionalidad por los valores de X. ¿Ya completaron su tabla? Verifiquen sus resultados. La expresión algebraica que corresponde a esta situación es Y igual a un quinceavo por X. Así se tiene que al multiplicar un quinceavo por 45 el resultado es 3 y un quinceavo por 120 es igual a 8, lo que significa que con 45 botellas que se reciclan se pueden fabricar 3 aspersores y con 120 botellas 8. Alumnas y alumnos, hagamos un paseo por el tiempo. Esta vez visitaremos el Renacimiento. Durante este periodo, el estudio de la anatomía humana tuvo un gran auge. Uno de los trabajos más reconocidos es El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Una de las proporciones más interesantes en esta obra es la relación entre la estatura de la figura y la distancia entre el ombligo y la base de los pies. Veamos por qué. Observen la siguiente tabla. Se tomaron medidas a 4 personas. Primero se tomó su estatura y después la distancia del ombligo a la base de los pies. En la columna de la derecha se realiza la división estatura entre distancia del ombligo a los pies. En cada caso, para conocer esta razón entre estas medidas, los invito a realizar estas divisiones. Si tienen una calculadora a la mano, utilícenla. 1.62 entre 1 igual a 1.62. 1.70 entre 1.05 es un número periódico que truncamos en 1.61. En la división 1.85 entre 1.14 redondeamos el resultado a 1.62 y 1.94 entre 1.2 se trunca a 1.61. Como pudieron observar, las razones obtenidas son muy parecidas, con diferencia de 1 centésimo entre unas y otras. En El hombre de Vitruvio se dice que la razón de su estatura respecto a la distancia del ombligo a la base de los pies es perfecta y su valor es 1.6183, etcétera, etcétera, que es un número decimal no periódico e infinito llamado razón áurea, que también se puede redondear a 1.62.
Como pudieron observar en la última columna de la tabla, esta razón áurea se dio en las personas cuyas medidas se tomaron. Ahora, utilizando la razón áurea, ¿será posible calcular la estatura de un hombre sabiendo que la distancia que hay de su ombligo a sus pies es de 1.10 metros? Consideremos que la relación vista representa una relación de proporcionalidad directa entre la estatura y la distancia del ombligo a los pies, en la que la razón 1.62 corresponde a la constante de proporcionalidad. Para responder a la pregunta, veamos la siguiente información. Los datos del problema que conocemos son la constante de proporcionalidad, que es 1.62, y consideraremos a la distancia del ombligo a los pies como X, cuyo valor es 1.10 metros, y a la estatura la nombraremos como Y es el valor que se busca. En este caso, la expresión general Y igual a KX queda como Y igual a 1.62 por X. Al sustituir los datos, tenemos que Y es igual a 1.62 por 1.10 metros. ¿Ya tienen la respuesta? La estatura del hombre es de 1.78 metros aproximadamente. Como ya analizamos, el comportamiento de las expresiones algebraicas que representan una proporción directa, continuemos practicando con el problema anterior. Esta vez se trata de calcular la distancia que hay del ombligo a la base de los pies de una mujer cuya estatura es 1.50 metros. Empecemos por establecer los datos que arroja el problema. Se sabe que la constante de proporcionalidad es 1.62 y que su estatura representada por Y es igual a 1.50 metros. Lo que van a calcular esta vez es el valor de X. ¿Cuál es la expresión algebraica que modela esa situación? La expresión algebraica que permite obtener los valores de X es X igual a Y sobre K. Ahora, al sustituir los datos y resolver las operaciones, tenemos que X igual a 1.50 entre 1.62. Para resolver la división, aplicamos lo visto sobre divisiones equivalentes para convertir al dividendo en un número entero. Para ello, multiplicamos el dividendo y el divisor por 100 y se obtiene 150 entre 162, cuyo resultado nos da 0.92 aproximadamente. Así, se tiene que la distancia del ombligo a la base de los pies de la mujer, que mide 1.50 metros, es de 0.92 metros aproximadamente. Allá en casa, ¿cómo van? Espero que muy bien. Y si requieren más información, pueden buscar retroalimentación de su maestra o maestro a distancia. Les invito a poner en práctica lo visto sobre la razón áurea, tomando la distancia de su ombligo a la base de sus pies, preferentemente con la ayuda y participación de algún familiar. Ha llegado el momento de aplicar lo visto en situación concreta. ¿Aceptan el reto? Vayamos. ¿Ya se tomaron algunos minutos este día para activar su cuerpo? Espero que sí. El ejercicio proporciona múltiples beneficios para la salud. A mí me gusta mucho salir a pasear en bicicleta. ¿Han notado que las bicicletas tienen engranajes? Los ingenieros son los que se encargan de calcular la medida de los engranajes para que tengan diferentes velocidades. Se denomina engranaje o rueda dentada al mecanismo que se utiliza para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Para irnos familiarizando con el tema, las bicicletas tienen una rueda dentada llamada plato, en la que se coloca el pedal, y otra más pequeña llamada piñón, fija a la rueda trasera. Este mecanismo representa un engranaje. Al plato lo llamaremos rueda A y al piñón rueda B. Observa el tamaño de las piezas. La rueda A tiene 24 dientes y la rueda B tiene 12 dientes. Y las dos giran de manera sincronizada. Cuando el pedal da una vuelta, el plato también da una vuelta, pero el piñón da más de una vuelta o menos de una vuelta. Reflexionemos.
Si la rueda A es más grande, cuando da una vuelta la rueda B, da más de una vuelta por ser más pequeña. Como A tiene el doble de dientes, cuando da una vuelta la rueda B da 2 vueltas, con lo que podemos decir que las vueltas de estas ruedas están en proporción directa. Ordenemos los datos en una tabla, como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Asignamos diferente número de vueltas a cada rueda con una variable para iniciar con el planteamiento. ¿Cómo podemos obtener los datos que faltan en la tabla? Lo primero que deben calcular es el valor de la constante de proporcionalidad. ¿Cómo podemos obtener la constante de proporcionalidad? Debido a que la rueda A tiene el doble de dientes, el valor unitario o constante de proporcionalidad es 2, ya que cuando A da una vuelta, B debe dar 2 vueltas. ¿Cuál es la expresión algebraica para calcular los valores de Y, es decir, de las vueltas de la rueda B o piñón? Usamos la expresión Y igual a 2X, donde X es el número de vueltas de la rueda A. Así tenemos que al sustituir X por los valores de la tabla, cuando el plato da una vuelta, el piñón da 2. Cuando da 3 vueltas, el piñón da 6. Cuando la rueda A da 6, la rueda B da 12 vueltas y para 8 vueltas de A, B da 16. ¿Cuál es la expresión algebraica para calcular los valores de X? En este caso, la expresión es X igual a Y entre 2. Al sustituir los valores de Y que muestra la tabla, los valores de A son iguales a 15, 16, 20 y 30 respectivamente. Para continuar con el mundo de las bicicletas, consideremos que la rueda B, que tiene 12 dientes, está parada con otra rueda que llamaremos C, que tiene 36 dientes. ¿Qué sucede cuando B da una vuelta? ¿Da menos o más de una vuelta? Observen en la imagen que B es menor que C, así que cuando B da una vuelta, se da menos de una vuelta. A continuación, se muestra una tabla en la que están ordenados los datos. Para saber cuántas vueltas da cada rueda, a partir de las vueltas que se muestran de la otra rueda, primero hay que obtener la constante de proporcionalidad. En este caso, consideraremos la razón rueda B sobre rueda C para establecer la constante de proporcionalidad. Esto es 12 entre 36, que al simplificarla se obtiene 1 sobre 3, que es la constante de proporcionalidad de esta relación. Como pueden ver, ahora obtuvimos una constante fraccionaria. Para obtener los valores de C que faltan en la tabla, multiplicamos los respectivos valores de B por la constante 1/3. Al calcular los valores de C cuando B da 1, 5 y 10 vueltas, tenemos que C es igual a 1/3 de vuelta, a 1 vuelta y 2/3 y a 3 vueltas y 1/3 respectivamente. Y ahora, ¿cómo podemos obtener los valores que faltan de la rueda B? En este caso, dividimos los valores de Y entre la constante de proporcionalidad 1/3. Pero, como dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo, y el inverso multiplicativo de 1/3 es 3, entonces X es igual a Y por 3. Así tenemos que las vueltas de B que le corresponden a 4, 5 y 10 vueltas de C son 12, 15 y 30 respectivamente. Para finalizar, veamos qué pasa si las ruedas A, B y C están girando al mismo tiempo, de manera coordinada a la misma velocidad. Sabiendo que A tiene 24 dientes, B tiene 12 y C tiene 36. El reto será completar los valores de cualquiera de las 3 variables que aparecerán en una tabla de datos. Para realizarlo, guíense de la información que se muestra a continuación. Analicen los datos de la siguiente tabla, en la que se observa
que si A da 3 vueltas, B da 6 vueltas, ¿cuántas vueltas dará C? Anteriormente ya habían encontrado que al multiplicar las vueltas de A por 2 se obtienen las vueltas de B y también que al multiplicar por 1/3 los valores de B se obtienen los de C. ¿Qué se espera de A cuando C da una vuelta? ¿Que dé más o menos vueltas? ¿Cómo podemos saber las vueltas que da A cuando C da cierto número de vueltas? ¿Cuál es la razón entre C y A? En casa, establezcan la razón entre A y C y completen los datos de la tabla. Veamos nuevamente la tabla con la información completa. Podemos ver que la razón rueda C sobre rueda A es igual a 3/2, o bien la razón rueda A sobre rueda C es igual a 2/3. Hemos terminado la sesión en la que resolvimos problemas de relaciones de proporcionalidad directa utilizando el valor unitario o constante de proporcionalidad, y también lo hicimos por medio de razones equivalentes. Recuerden tomar notas, escribir sus dudas y reflexiones para irles respondiendo o completando. No olviden que también pueden revisar más sobre el tema en su libro de texto o consultar con su maestra o maestro a distancia. Fue un gusto acompañarles en esta sesión. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para